Y pensaréis, bueno, pero ¿por qué nos va a hablar de cisnes, ¿no? En una reunión de empresa y en un MBA? Bueno, los cisnes negros es un término económico que surgió durante el Imperio Británico, cuando los ingleses estaban descubriendo África. Fueron avanzando por África y en toda Europa había un concepto clarísimo de que los cisnes eran blancos y solo eran blancos, cisne igual a blanco. Pero sin embargo, cuando en África se encontraron cisnes negros, ese paradigma, esa idea quedó completamente destruida, ¿no? Y cuando una idea que tiene la humanidad queda completamente destruida, a esto en economía se llaman los cisnes negros. Y por tanto, vamos a hablar de esto, de cosas que rompen la estructura mental y la estructura de las empresas, ¿no? Y a eso es a lo que vamos precisamente pues, a llamar cisnes negros. Uno de ellos, un ejemplo claro, ¿quién nos iba a decir hace poco tiempo que la mayor empresa alojadora del mundo, el mayor hotel del mundo, no tiene ni una sola cama? Airbnb es la empresa que más clientes, más viajeros pernoctan en el mundo, pero no tienen una sola cama. O quién nos iba a decir, por ejemplo, que los edificios se pueden imprimir. Este es un edificio en Europa, en la ciudad alemana de Heidelberg, que lo han impreso con una impresora en solo 140 horas. Es decir, que puedes pasar por tu barrio, una semana después pasas y hay un montón de edificios nuevos. Estos son cisnes negros. Vamos a ver esta ruptura, ¿no? de lo que está pasando. Por ejemplo, esta imagen que tenéis a la derecha, ¿no? De la princesa de Inglaterra, pues todavía se sigue discutiendo si es real o realmente fue una creación de la inteligencia artificial. Fue cuando anunció que tenía cáncer y su serenidad y la tranquilidad y el buen mensaje que dio sorprendió a todo el mundo. Todavía se está discutiendo y la gente discute si ese paisaje ya existía, si ese, como va vestida, ya lo había sacado otra vez. En definitiva, ¿qué fue de aquello de ver para creer, ¿no? O aquello de si no lo veo, no lo creo. Actualmente eso ya tampoco funciona, ¿no? Y hay multitud de empresas que están haciendo negocio con esto de romper esa relación entre lo que ves y lo que crees, ¿no? Por ejemplo, la de la izquierda, ¿no? Te puedes hacer un vídeo con tus héroes favoritos o tus cantantes favoritos, ¿no? Bueno, todo esto son ejemplos de lo que está pasando hoy en día y entonces lo que debemos hacer es, vamos a parar un momento, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Vamos a ver, observar el mundo que nos rodea, vamos a ver con ejemplos qué está pasando, porque se están produciendo continuos cambios y eso que llamamos futuro, como bien decía Alvin Toffler, que fue el que escribió La tercera ola, un libro que se hizo en su día muy famoso, como bien decía Toffler, el futuro nos llega a través de pequeños cambios, nos está invadiendo el futuro continuamente y si no somos suficientemente inteligentes para mirar qué es lo que está pasando, no sabremos que ya hemos llegado a ese futuro que esperábamos, ¿no? Por ejemplo, todos imaginamos unos estudios para producir televisión, ¿no? Un edificio lleno de antenas, llenos de salas, llenos de locutores, de camarógrafos, llenos de emisores a satélites, pero sin embargo no es así. Por ejemplo, este Robin Hood, que es capaz de tener una televisión, emitir programas de televisión y prácticamente es él solo, sin ninguna infraestructura. ¿Por qué? Porque retransmite por Internet. Porque hoy en día la infraestructura para poder transmitir televisión es 100.000 veces más barato que hace 10 años. Pongamos un ejemplo, ¿no? Imaginar cada uno en vuestra ciudad que el comprarse una casa, un apartamento, os cuesta 100.000 monedas. 10 años después vale una sola. ¿Quién podía figurar que la tecnología iba a evolucionar de forma que lo que antes valía 100.000, ahora vale solo uno, ¿verdad? Luego, están cambiando las cosas. Se pueden emitir televisión
sin toda la infraestructura de televisión. Este se llama Eric Whitaker, ¿no? Eric Whitaker es un director de coros, ¿no? Todos nos imaginamos un coro en una iglesia, ¿verdad? Un coro que tiene 60, 70 personas. Salen los hombres vestidos de negro, las mujeres de largo, y hay un director, posiblemente en una iglesia, ¿no?, que dirige el coro. Bueno, pues, Eric Whitaker dirige un coro de 4.000 personas. 4.000 personas que cantan simultáneamente desde 124 países. ¿Y cómo lo hace? Pues lo selecciona a través de LinkedIn, hace una prueba a través de cualquier sistema, ¿no? Cantan y dicen, bueno, pues tú eres barítono, tú eres tenor, y luego se reúnen, ensayan en la red. Cuando han ensayado, se reúnen todos para grabar. En la imagen de la izquierda tenéis a Eric Whitaker enfrentándose a sus 4.000 personas que cantan en el coro, graban y luego venden su música por internet. Luego, hoy en día podemos tener un coro sin coro. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? El ejemplo siguiente es de la Guerra de las Galaxias, ¿no? La Guerra de las Galaxias tiene una comunidad que se reúnen, ven vídeos, van disfrazados, hay conferencias y se reúnen una vez al año y es una gran comunidad. En una de estas reuniones apareció una película sobre creo que es la cuarta película, que se llama La amenaza fantasma, donde salía este personaje que tenéis en la izquierda de vuestra pantalla, y este personaje no gustó a los seguidores de la saga, ¿no? A los seguidores de la serie, no gustó mucho, y entonces en una de las reuniones de repente apareció esta película, La amenaza fantasma, donde estaba todo era exactamente igual, pero este personaje había desaparecido. Luego había alguien que había sido capaz de agarrar la película, transformarla, editarla y volverla a proyectar. Lo cual nos quiere decir que se puede producir cine sin ser productor de cine. La anécdota acaba en que al principio a George Lucas le hizo mucha gracia esta peliculita sin sus personajes, que era diferente de lo que él había creado, pero cuando resulta que es la que más se proyectaba, quiso detenerlo, quiso prohibir que se proyectara esa película. Se encontró con una comunidad muy activa, ¿no?, que se llamaba El Pueblo contra George Lucas, que lo que le venía a decir, pero tú quién te has creído que eres, si no eres más que el director que ha enviado la fuerza para darnos la película a nosotros, pero la película es nuestra, ¿no? George Lucas se asustó ante una reacción tan fuerte de la comunidad y dijo que proyectaran lo que quisieran. Luego, vamos como el mundo de la industria, el mundo de la empresa va cambiando, ¿no? Lo que era ya no es, ¿no? Vamos a ver este otro ejemplo. AP es una empresa que lo que publica son noticias económicas. Y por tanto, antes, para publicar una noticia económica, había que ir a la reunión que convocaba pues, el Banco de Santander, el gran banco, la gran empresa, el Ministerio de Economía del país, tomabas notas, volvías a la redacción del periódico, comparabas, sacabas ratios, un periodista económico redactaba una noticia y la vendía, la publicaba. Sin embargo, AP tiene otro sistema. Según sale la noticia, tiene un sistema de inteligencia artificial que es capaz de solo un minuto después haber hecho todas esas comparaciones, esos ratios y poder vender la noticia. Un minuto después vendía una noticia con 500 palabras. Luego ahora se puede hacer periodismo sin periodistas económicos, ¿no? Periodismo económico sin periodistas económicos, ¿no? Esto afecta a todos los campos. Veamos un campo más distante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Mongolia, el gran conquistador Genghis Khan, que cuando murió en Mongolia, sus seguidores lo enterraron en algún sitio de Mongolia, se sabe más o menos la zona y está declarada zona sagrada. Es decir, ahí no se puede hacer nada, no se puede construir, no se puede mover una piedra y los arqueólogos no pueden excavar, no pueden buscar. ¿Y cómo están buscando la tumba de Genghis Khan? Bueno, pues hay una comunidad muy activa, que no es de arqueólogos, sino de gente interesada, que lo que hace es va marcando en los mapas de las vistas por satélite, cuando ven algo raro en el terreno, pone una marquita. Y cuando hay muchas marquitas, es que ahí hay algo.
Cuando algún día se pueda buscar, buscarán en estas zonas. Luego, ¿quién está buscando la tumba de Gengis Khan? La comunidad interesada. Luego, hoy en día se puede hacer arqueología sin arqueólogos. Todos nos imaginamos una universidad con edificios, parques, arbolitos, el campus de la universidad, donde los estudiantes están por ahí debajo de los árboles, haciendo como que estudian, pero hoy en día se pueden tener universidades sin campus, universidades online, que además están teniendo un gran éxito. Luego se puede tener una universidad sin campus. Esta es una imagen del centro de Madrid, que le llamamos la Puerta del Sol, ¿no? Estoy transmitiendo desde Madrid. La Puerta del Sol. Hubo un momento en el que en la Puerta del Sol se reunió un montón de gente que se llamaban los indignados, los enfadados, los indignados. Y bueno, colapsaron este centro de comunicaciones de Madrid, de tal forma que el gobierno y el ayuntamiento dijeron, bueno, hay que hablar con los indignados a ver qué quieren. Y cuando fueron a hablar con ellos, no había con quién hablar, porque unos estaban indignados con la economía, otros con la política, otros con que por la mañana amanecía y por la noche anochecía, otros con el maltrato animal, otros con que hubiera 4 estaciones en el año. Ahí estaban todos protestando por algo. Y, por tanto, no había con quién hablar y no había qué negociar. Era la primera vez realmente que se hacía política sin políticos. Se habían reunido entre ellos por redes sociales y todos los que tenían alguna protesta se reunieron allí. Pues, por lo tanto, se puede hacer política sin políticos. Veamos más ejemplos, ¿no? Esta es un juego que ha inventado la Universidad Politécnica de Madrid, donde tú te mueves por el juego y lo que vas matando son células infectadas. Cuando ves una célula infectada, la matas. Y entonces compites en red contra otros muchos jugadores. ¿Quién gana? Por supuesto, el que más células mata, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Realmente están jugando sobre un campo de batalla que es una gota de sangre real. Sangre de algún país del tercer mundo donde hay malaria y no hay mucho dinero para hacer análisis. Y por tanto, de esta forma, ¿quién hace los análisis? Los jugadores en red. Hay un algoritmo de la universidad que dice, si han matado tantas células, posiblemente esa persona sí que tenga malaria. Este no, este sí. Y por tanto, al que sí, sale que sí, es al que hace el análisis con los pocos recursos económicos que tiene. Luego se puede hacer análisis clínicos sin médicos. Veamos el ejemplo de la gran emisora de noticias Al Jazeera. Es una emisora árabe, del mundo árabe, que ha estado muy revuelto. Ha habido ahí la primavera verde, caídas de regímenes políticos, guerras. Y, por tanto, cuando iban por allí los periodistas, los corresponsales de guerra occidentales, japoneses y norteamericanos, los occidentales, en definitiva, pues los mataban, por lo cual no podían ir. ¿Qué es lo que pasó? Y, sin embargo, Al Jazeera vende noticias de lo que está pasando en todos los países árabes. ¿A quién se las vende? A las emisoras occidentales. Y pensaréis, bueno, es que como son árabes, mandan sus corresponsales de guerra árabes y a eso no los matan. No, los matan igual. Pero, ¿cómo obtienen las noticias? Bueno, aquí tenéis un ejemplo visual de cómo las obtienen. Tenéis el antes y el ahora. Antes, una reunión sobre cualquier cosa, pues no tenía repercusión en la red. Ahora todo el mundo graba y emite en el instante. ¿Y a quién le mandan la noticia? Pues a su emisora preferida, Al Jazeera, que por las noches lo único que tiene que hacer es ordenarlas y venderlas, ¿no? Luego, se puede hacer periodismo de guerra sin corresponsales de guerra. Espero que con todo esto nos hayamos hecho la idea de que las cosas están cambiando, que están apareciendo un montón de tendencias nuevas y cisnes negros. Vamos a ver de qué tendencias vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar de estas tendencias: exponencialidad, mundo líquido, fin de Greenwich, datos, economía de creación destructiva y Pandora. Y a cada una de ellas le he puesto 3 letritas, ¿no? Para que os entre bien en la cabeza, ¿no? X elevado a N elevado a I, H2O, 000, 101, economía de creación destructiva, SD, o 5 más 1 igual a Pandora. Vamos a hablar de ellas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a hablar de exponencialidad. ¿Qué significa exponencialidad? Pues significa que hoy en día
cualquier empresa puede competir con cualquier otra empresa, independientemente del tamaño. Antes las pequeñas no podían competir con las grandes. Hoy en día eso ha cambiado. Ya no compiten las grandes con las grandes y las pequeñas con las pequeñas, no, ha cambiado. Veamos un ejemplo. Esta es una artesanía que está desapareciendo, que se llama encaje de bolillos. Los bolillos son estos palitos de madera que van unidos a un hilo y según pasas el bolillo 45 por detrás del 57, pero por delante del 2, pues va saliendo una flor, va saliendo un dibujo distinto, ¿no? Es una artesanía que desaparece. Y unas abuelitas de un pueblo de Castilla-La Mancha, pues se reunían una vez a la semana a hacer bolillos. Y la nieta de una de ellas dijo, hombre, yo voy a aprender a ver si esto no desaparece. Y fue a las reuniones y se le ocurrió grabar un vídeo y subió el vídeo a la red. Y oh, sorpresa, a la semana siguiente tenía miles y miles y miles de peticiones de más vídeos de japonesas. Las japonesas habían vuelto locas con el encaje de bolillo, con lo cual a la nieta se le ocurrió un negocio muy fácil. Hago vídeos y cobro una suscripción por ver los vídeos, de tal forma que tenemos que unas abuelitas de un pueblo perdido en Castilla-La Mancha venden conocimiento en Japón. Una empresa diminuta vende conocimiento en Japón. Esto es lo que está pasando, ¿no? Esta es la tapia de mi casa, ¿no? Hice una parte de la tapia poniendo piedras y cuando quise hacer la siguiente me dijo el constructor, he encontrado unas piedras más baratas. Y las pedí. Cuando descargaron el camión, venían de China. Es decir, he puesto en mi casa una montaña de China. ¿Por qué? Porque hoy la distancia ha disminuido exponencialmente. Ya no se mide en kilómetros, se mide en clics. Otro ejemplo de exponencialidad. Nosotros en Madrid, que tenemos 4 millones en el centro de habitantes y 6 con los alrededores, pensamos que es una ciudad muy grande. China está planificando ya ciudades de 100 millones de habitantes. Un salto exponencial. Vamos a ver los centros de datos. Por ejemplo, este es el Hyperion Data Center, la maqueta puesta sobre la isla de Manhattan. Es casi tan grande como Manhattan. Es decir, hay un salto exponencial en los centros de tratamiento de datos, de tal forma que se convierten en megacentros. Vamos a ver también una exponencialidad en la velocidad, ¿no? Los ordenadores cuánticos en el 2019 sacaron un ordenador de 54 qubits que era capaz de encontrar una respuesta que un ordenador normal hubiera tardado 10.000 años, este lo daba en 3 minutos, en 200 segundos. 10.000 años frente a 200 segundos, un gran salto. Pero solo 4 años después apareció en China el ordenador de 255 qubits, que daba en una millonésima de segundo lo que a un ordenador le hubiera costado 20.000 años. Esto es un salto en velocidad exponencial, ¿no? Pero en el 2025 ha aparecido el ordenador Cobra, que no tiene 255 qubits, tiene 1.366. De este no conozco la velocidad de la respuesta, pero debe ser tan rápida que te dan la respuesta antes de que a ti se te haya ocurrido la pregunta. Pero lo que quiero destacar es la velocidad, ¿no?, en la que estamos creciendo, los saltos exponenciales, ¿no? También hay un salto exponencial en cuanto a la difusión de las tecnologías de la red, ¿no? La radio tardó 80 años en llegar al 80% de la población, la televisión 60, y el chat GPT-5 ha tardado meses. En solo 15 días después de lanzarse la nueva versión, ya había millones de usuarios. Es decir, hay una velocidad, ¿no?, exponencial en cómo se distribuyen las nuevas tecnologías a través de la humanidad, ¿no? Otro punto interesante de la exponencialidad, ¿no?, del x elevado a n elevado a i, que hemos planteado al principio, es el punto ágil. El punto ágil no está definido, ¿eh? ¿Qué es un punto ágil? Bueno, pues depende a quién le preguntes, ¿no? Una de las definiciones del punto ágil es cuando una máquina llega a tal punto de inteligencia que te es imposible saber si estás hablando con una máquina o con una persona.
No sé si habéis visto esta película, Blade Runner, donde el actor principal es un investigador que lo que va es descubriendo quién es humano y quién es un robot, ¿no? Y lo descubre muy bien haciéndoles preguntas y viendo las respuestas hasta que se encuentra con la protagonista de la película, que es esta muchacha que fuma, en donde ya es tan lista que a él le cuesta descubrirlo o no quiere descubrirlo, lo cual nos ha dado lugar a la segunda película, ¿verdad? Donde aparece esta chica y el hijo de ambos. Creo que es así. Entonces, el ágil, ¿cuándo vamos a llegar? Bueno, hay quien dice que a este ágil vamos a llegar en 5 o 6 años, ¿no? Cuando te es imposible saber si hablas con una persona o con una máquina. Hay otras definiciones del ágil, ¿no?, más simples, que es cuando una máquina es capaz de hacerlo todo tan bien, mejor que el 8% de la humanidad. Y vamos a ver qué dicen los expertos. El CEO de NVIDIA dice que vamos a llegar en 5 años. Pues dice esta diapositiva fue hace un año, luego ya queda solo un año. Zuckerberg dice que pronto, no se atreve a decirlo. Elon Musk, que es más valiente, ya sabéis, más valiente sus declaraciones, dice que vamos a llegar en un año. Sea como sea, vamos a llegar a este punto donde las máquinas equiparan a los hombres en muy poco tiempo, ¿no? Ya, o en 2 o 3 años. Bien, entonces vamos a dar por acabada la tendencia de exponencialidad para hablar de otra, ¿no?, que yo le llamo el 0 minutos, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Este es un mapa del planeta que todo el mundo conocemos, ¿no? ¿Y por qué lo pintamos así? Porque el meridiano de Greenwich, ese que pasa por Greenwich, que está en Gran Bretaña, está en el centro. ¿Y por qué está en el centro? Porque, hombre, el mapa lo pintaron los ingleses, el meridiano de Greenwich lo establecieron los ingleses cuando eran los dueños del mundo, cuando dominaba el planeta el Imperio Británico. Y, por tanto, a esto se llama el egocentrismo europeo. Europa está en el centro. ¿Las cosas tienen pinta de seguir así? No. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Alibaba es 3 veces mayor que Amazon. Alibaba es un gigante asiático, chino. Antes comentamos la importancia de los nuevos ordenadores cuánticos. ¿Quién domina en cuántica? Estados Unidos y China. Europa no. De tal forma que el triángulo de poder, que es el triángulo atlántico, ¿no?, siempre se ha llamado el triángulo de poder al triángulo atlántico, que va desde Estados Unidos hasta Bruselas, Berlín, Roma, Madrid, ¿no?, el Atlántico, esto se está acabando. ¿Cómo va a ser el centro de poder si es que no lo es ya? El polígono pacífico, ¿no?, que va desde California, desde Estados Unidos, atravesando el Pacífico hasta China, la India, Japón y los tigres asiáticos, Taiwán, Corea, Singapur. Es decir, el poder del mundo se concentra ahí. De tal forma que, ¿cómo va a ser el próximo mapa del mundo? Pues el próximo mapa del mundo va a ser este, centrado en donde está el poder. ¿Dónde va a quedar América? Pues donde siempre quedaba, en una esquinita. Pero ahora, ¿dónde van a quedar los europeos? En donde su nuevo sitio, en una esquinita. Por lo tanto, vamos a ver el mundo a partir de ahora en Europa, desde la periferia. El centro de poder estará centrado en el Pacífico. Y por tanto, a esta nueva tendencia yo le llamo el fin del meridiano de Greenwich. Vamos a hablar de nuevas tendencias, otras más, ¿no? Había anunciado la del mundo líquido, ¿no? Los profesores de universidad siempre nombran a un premio Nobel, a un gran catedrático. Bueno, yo me voy a tomar el lujo de hablar del campeón del mundo de lucha, ¿no?, de Bruce Lee. ¿Qué decía Bruce Lee? Decía, oye, el agua a veces es una fuente, a veces es una vasija, a veces es una botella, a veces es una tetera. El agua tiene fuerza, pero es amoldable, ¿no? Sé agua, sé como el agua. Y esta idea de algo que no tiene forma y que va cambiando y adaptándose nos da lugar a nuevas tendencias. Vamos a ver esas nuevas tendencias. La primera tendencia que tenemos es la de los trabajadores GIG, los trabajadores GIG, ¿no? Antes,
por ejemplo, centrémonos en por poner el ejemplo, en una orquesta, ¿no? Que es lo que tenéis en la izquierda. En una orquesta el violinista toca siempre, que le toca esa melodía, toca siempre lo mismo, ¿no? Y el pianista lo mismo y el violoncellista lo mismo, ¿no? Y de tal forma que cuando dicen la Gran Filarmónica de Berlín va a tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven, detrás te ponen un numerito, 125. ¿Qué quiere decir? Que esa filarmónica ha tocado esa misma composición 125 veces y que por lo tanto cada vez lo hacen mejor, ¿no? Cuanto ese número crece lo hacen mejor, cada uno se ha especializado en una cosa. Bueno, esta era la forma de trabajo de antes. En el otro lado tenemos una orquesta de jazz, que todo el mundo sabe que el jazz es improvisado, empieza uno, luego sigue otro, luego toma el control otro, se van, bueno, pues los nuevos trabajadores van a ser como más como una orquesta de jazz que como una orquesta sinfónica. Es decir, los nuevos trabajadores no tienen trabajo fijo, se incorporan en un puesto, en un trabajo para un proyecto determinado. A lo mejor en ese proyecto son líderes del proyecto, pero en el siguiente su trabajo ya no es ser líder, sino acompañar al proyecto y van cambiando, van adaptándose. Como diría Bruce Lee, son como el agua. ¿De acuerdo? Entonces, tendencia de los trabajadores gig workers. Vamos a ver otra tendencia que es la rotura de la realidad, ¿no? Hombre-máquina, decíamos, sé como el agua, ¿no? El agua se va amoldando. Bueno, pues nos amoldamos en esa rotura de hombre-máquina. ¿Qué somos? ¿Hombre o máquina, no? ¿Os acordáis de aquella película Terminator, ¿no? Donde el robot, que era ya bastante humano, pero tenía ese ojito, ¿no? Y con ese ojito iba saliéndole dónde estaba el enemigo, cuál era el camino a seguir, le iban saliendo todas las informaciones, ¿verdad? Tenemos a Schwarzenegger. Bueno, hemos avanzado mucho, ¿no? Con una tendencia nueva que son los ponibles o los wearables. Por ejemplo, las gafas de Amazon, lo que nos muestran es lo mismo que le mostraba ese ojo rojo a Terminator, ¿no? Lo mismo, esa capa del mundo, que hemos creado una capa virtual sobre el mundo, que podemos ver con las gafas dónde están los restaurantes, cuál es el camino a seguir, qué amigos tengo en la zona, cuáles son de mis redes sociales, quién está aquí, quién está diciendo qué. Bueno, una tendencia. Digo, bueno, esto no es lo mismo que ser un robot, bueno, pero ya se van metiendo dentro. Vamos a ver la siguiente tendencia, ¿no? Que son las lentillas de Google, que ya te las metes dentro del ojo, o la cámara de Sony, que es una lentilla. De tal forma que tú llevas una cámara en el ojo y cuando cierras el ojo de una determinada frecuencia o forma, hace una foto. Así que cuando vayáis en el próximo autobús o en el metro y alguien que esté guiñando el ojo, no creáis que habéis tenido éxito. No, a lo mejor os están haciendo una foto, ¿verdad? Y, por supuesto, esto está conectado con las redes. Bueno, pero seguimos avanzando en esto de los ponibles, ¿no? O los wearables, ¿no? No sé si conocéis a la empresa Teach Touch, pues lo que ha creado es una tinta de tatuaje que es alterable por campos eléctricos, por Wi-Fi o por Bluetooth, ¿no? De tal forma que en el brazo o donde quieras te tatúan una pantalla, un montón de puntos por un montón de puntos por un montón de puntos. De tal forma que cualquier cosa que tú quieras ver, que se puede proyectar o bien en tu móvil o bien en tu brazo. Cuando eliminas la conexión, no se ve. Solo se ve cuando lo tienes conectado. Porque han inventado esta nueva tinta, ¿no? Y diréis, bueno, bien, lo de la tinta, que te lo tatúen, está bien. Pero hemos avanzado. Una noticia del mes pasado lo que dice es que ahora te pueden imprimir un montón de millones de circuitos electrónicos en la propia piel. No hay que meterse dentro de la piel, sino sobre la superficie, te imprimen un montón de circuitos electrónicos y una vez que ya tienes esto dentro de la piel o pegado a la piel, ya el número de aplicaciones que pueden surgir a partir de aquí son infinitas o prácticamente infinitas, ¿verdad? Bueno, pues entonces estamos rompiendo esa relación entre el hombre y la máquina con los ponibles, ¿no? Dentro de esta tendencia del H2O, o sea, como el agua, ¿no? Vamos a hablar de la ruptura de lo real y lo virtual. ¿Qué es real y qué es virtual? No sé si conocéis esta película de Schwarzenegger que se llama El último gran héroe, donde hay un niño que tiene una entrada mágica
y le permite entrar en la película. En la película el héroe es Schwarzenegger, ¿no? Que es solo un personaje de ficción. Pero ahí entra el niño en la película y luego el malo escapa de la película y Schwarzenegger y el niño vienen al mundo real a por el malo vuelve a la película, el bueno salen y entran de la película. ¿Dónde está el mundo real y el mundo virtual? Bueno, pues esto está influyendo en muchos productos. Por ejemplo, este es el nuevo catálogo de IKEA, donde tú te lo llevas a tu casa, lo pones en el suelo, tenía una película pero se me ha fastidiado, lo siento. Lo pones en el suelo, sacas tu iPad o tu cámara y cualquier mueble de IKEA lo puedes ver en tu casa, en tu pantalla, en el color que quieras, situado donde quieras, ¿no? De tal forma que es un catálogo de realidad virtual. Luego ya se está introduciendo esto de la realidad virtual donde no sabes, empiezas a mezclar lo virtual con lo real, entras y sales de lo real, ¿no? Dentro, por ejemplo, del mundo del marketing. Y dentro también del mundo de la medicina. Hoy en día ya hay muchas aplicaciones médicas donde el médico no está viendo realmente al enfermo, ¿no? Lo que está viendo es una simulación de lo que hay dentro del enfermo y con esa simulación es con la que interviene, con la que opera. O, por ejemplo, esta otra, ¿no? Que es muy divertida. Aquí tenemos el concurso de Miss Influencer, ¿no? Miss Mundial Influencer, ¿no? Donde tenemos una que es la rumana, ¿no? Tenemos la del medio, que es la española, y tenemos la de la derecha, que es la turca, ¿no? Cada una tiene, por ejemplo, la española tiene 322.000 seguidores. Es una gran influencer, ¿no? Cuenta, recomienda recetas, restaurantes, y entonces el concurso es saber cuál es la mejor influencer mundial, ¿no? Estas son 3 de las finalistas. Lo curioso es que ninguna de ellas existe. Tienen 400, medio millón de seguidores, pero todas son virtuales. Ninguna de ellas es real. Luego vemos cómo la realidad empieza a desaparecer, ¿verdad? Y ya esta última negocio que está teniendo bastante éxito, el Ghost Boss, ¿no? Tú puedes darle a una empresa pues fotos de algún pariente que hayas tenido, de tu abuelita o de tu esposa, que a lo mejor ya no está en este mundo, ¿no? Le das vídeos, te hacen entrevistas al resto de la familia. ¿Y qué hubiera dicho pues tu abuelita en esta circunstancia? ¿Y qué hubiera hecho? ¿Y tienes alguna grabación de la abuelita? ¿Tienes vídeos? Y al final una inteligencia artificial hace de abuelita y puedes dialogar con ella, pedirle consejos, contarle tu vida. En definitiva, te venden a tu abuelita, ¿no? Lo más real posible, ¿no? Entonces vemos cómo la realidad empieza a estarse acabando. Último ejemplo de la realidad, tenemos este robo que han hecho, ¿no? En un banco donde se reunieron el jefe, 4 o 5 empleados y un director de un área, ¿no? Y tuvieron una reunión y dijeron que había que invertir y que había que invertir aquí y allá y dieron orden al que tenía firma y al que tenía poder, sus jefes, de hacer una transferencia de 24 millones de euros. El problema está en que ni el jefe ni los otros 4 o 5 empleados eran de verdad. Todos eran simulaciones de realidad virtual. El único que era de verdad es al que estafaron, al que tenía firma para hacer la transferencia de 24 millones. Por lo tanto, ya no sabemos, empezamos a no saber qué es cierto, ¿no? Como con el vídeo aquel de la princesa de Inglaterra. ¿Es cierto o no es cierto, ¿no? De tal forma que podemos llegar a una paradoja bastante curiosa, ¿no? Porque para saber si algo es cierto o no lo es, solo lo puede hacer otra inteligencia artificial que analiza ese vídeo, analiza esas imágenes y dice, pues aquí veo fallos y cada vez es más difícil encontrarlos y esto es artificial. De tal forma que podríamos encontrarnos como en el espejo de Blancanieves, donde una inteligencia artificial le dice, espejito, espejito, ¿es esto verdad? Y el espejito contesta, hombre, claro que es verdad, es una mentira que me he inventado yo. Es decir, solo una realidad virtual puede charlar con otra realidad virtual para saber qué es verdad y qué no es verdad. Podemos avanzar un poquito, ¿no? Con la tendencia de la transferencia de datos, ¿no? De los datos, y yo le he llamado la 101, ¿no? Donde lo que queremos decir es la importancia de los datos, ¿no? Y la importancia de tus datos. Por ejemplo, veamos esta noticia, ¿no?
Suecia ha eliminado el dinero físico, ya no hay dinero. Todas las transferencias son por Internet. Y la Unión Europea está pensando en si va a eliminar el euro o no. Pero, ¿qué es lo que buscan? ¿Simplificar? ¿No emitir dinero? No. Lo que están buscando es controlar la población. De tal forma que si tú te tomas un café, lo saben, porque lo has pagado en la red. Y te pueden decir, oiga, usted que tiene la tensión alta, ya se ha tomado 3 cafés hoy, le prohibimos tomar un café, o la próxima vez que usted vaya a la Seguridad Social, que usted vaya al médico del Estado, le vamos a cobrar la consulta porque usted no ha obedecido las órdenes de no tomar café. Quieren controlar la población, ¿no? Porque los datos valen mucho dinero. Cada vez que vosotros habéis entrado hoy en algún sitio para leer el periódico o lo que sea, y es gratis. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que miras? ¿Por dónde pasas? ¿Cuáles son tus datos? ¿Cómo te llamas? ¿Qué correo tienes? Y eso es lo que ellos luego venden. Luego, tus datos valen mucho dinero. Y la gente no se da cuenta de ellos. Hace poco en España hubo un escándalo porque una empresa de OpenAI ofrecía 25 euros en bitcoins a toda aquella persona que se dejara escanear el iris del ojo. No han dicho nunca para qué lo quieren. No han dicho nunca por qué pagan ese dinero. Pero había colas y colas de jóvenes en todos los centros comerciales dejándose escanear el ojo. ¿Y si luego resulta que el ojo es tu medio de reconocimiento? ¿Y si luego resulta que por recuperar tu ojo te van a cobrar un dinero? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Avancemos ya por ir concluyendo algunas tendencias, ¿no? La economía EDT, economía de competencia en el tiempo. El premio Nobel Freeman Dyson decía, no sacrifiques economías de tamaño por el tiempo, ¿no? Lo importante es el tiempo. ¿Y por qué decía eso? Porque hoy en día lo importante no es ser la empresa más grande, ni la que más trabajadores tiene, no. Lo importante, dado la velocidad en que va todo, es salir lo más pronto al mercado, salir antes al mercado que las demás. Porque antes, en el pasado, la empresa grande se comía a las pequeñas, pero hoy en día es la empresa rápida la que se come a todos los demás. Por tanto, lo importante es la velocidad. Siguiendo con esta tendencia del tiempo, lo que decía hace ya bastante tiempo el gran economista Schumpeter, decía que en el futuro la economía iba a estar basada en inventos nuevos, nuevas innovaciones que iban a sustituir a todas las anteriores, que a su vez estas iban a ser sustituidas por otras nuevas y que serían sustituidas por otras nuevas. Es decir, la economía de creación destructiva. Se crean cosas nuevas que destruyan las viejas. Bueno, en eso estamos, ¿no? Está clarísimo que hoy en día cualquier nuevo aparatito, cualquier nuevo teléfono, porque es inmediatamente sustituido por otro y por otro y por otro. Luego estamos en la economía de la creación destructiva. Y dentro de esa economía de creación destructiva, el premio Nobel Robert Slow y su discípulo Paul Romer de la Universidad de Stanford lo que decía es, lo importante hoy en día no es el tamaño, no es la cantidad de capital, no es el número de trabajadores. Como decíamos antes, lo importante es la velocidad y tener gente preparada, gente innovadora, gente que tenga conocimiento, lo cual da una oportunidad a dos cosas, a la creación de startups. Si cualquier empresa de cualquier tamaño puede competir con cualquiera, cualquier persona creativa puede crear una empresa que puede competir con las demás. Y también a los países del tercer mundo que perdieron todas las etapas anteriores, que han perdido las olas tecnológicas anteriores, pero hoy en día encuentran una oportunidad. Si tienen gente preparada y pueden competir con cualquier otro país del mundo. Luego, vamos a dar por acabada esta tendencia, ¿no? Y vamos a pasar a otra, ¿no? Que es la tendencia Pandora, ¿no? Decíamos 5 más 1 igual a Pandora. ¿Qué son los 5? Pues las tecnologías que actualmente estaban movilizando y cambiando todo el mundo de la empresa. Por ejemplo, Big Data, gran tratamiento de datos, el Cloud Computing, tratar datos en la nube, las redes de telecomunicación, las telecomunicaciones celulares y el Internet de las cosas, el IoT, Internet of the Things. Estos 4 magníficos, estos 4 superhéroes, son los que han modificado todo en la empresa. ¿Qué empresa hay ahora que no
trabaje con redes, que no trabaje con datos, ¿no? Que no trabaje con Internet sobre las cosas, pero cuando creíamos que podíamos respirar un poquito, ha aparecido el sexto superhéroe, el 5+1. ¿Quién es este? La IA. No me sale el dibujito de la IA, pero tenía que salir. Aquí tenía que salir un superhéroe, que es la IA. De tal forma que los 5 superhéroes más la inteligencia artificial han creado un Pandora. Ahora lo han cambiado todo. Y mi pronóstico es, toda aquella empresa que no entre en la IA terminará como el de la foto, muerto. La diferencia de competitividad que va a crear dentro del mundo de la empresa, aquellos que trabajen con Internet de las cosas, a los que no, va a ser tan grande que los que no entren morirán. Y por tanto estamos ante un auténtico Pandora, es decir, hemos abierto la caja de Pandora. Aquí tenemos algunas de las tendencias, ¿no? El World Economic Forum dice que el número de empleados, porque esto no es solo para la empresa, es también para los profesionales como vosotros, el número de empleados que va a perder el empleo va a ser de 85 millones. 85 millones de personas van a perder el empleo en el mundo. Pero también dice que se van a crear otros 113 millones de empleos. Es decir, que lo que se hace es que se sustituye un empleo por otro, un tipo de perfil de trabajador por otro. Por lo tanto, empezar a meterlos en esto de la IA. Por ejemplo, IBM ha despedido 8.000 trabajadores y los ha sustituido por inteligencia artificial. Pero luego ha tenido que contratar otros 8.000 de perfil diferente para manejar la IA. Es decir, lo que se está sustituyendo es un perfil por otro. De tal forma que, como decía Stewart Brand, cuando una tecnología viene, la tecnología ya está llegando, es la IA, ¿no? Cada vez que una tecnología viene es como la apisonadora, ¿no? Y lo que tienes que decidir es si eres parte del suelo o te subes en la apisonadora, ¿no? Si no te subes en la apisonadora rápido, vas a ser laminado. Por lo tanto, una de las cosas que tenéis que hacer hoy en día es saber cómo subirse a la apisonadora, ¿no? De tal forma que esta caja de Pandora que hemos abierto, ¿no? Con todas estas tecnologías, la verdad es que no se sabe cómo controlarla, no se sabe a dónde nos va a llevar. No tenemos ni idea. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que la hemos abierto. Y hay 3 tendencias, que es una de las tendencias que vamos a denominar como la DDD, que es la Pandora, es igual a 3 tendencias, DDD, ¿no? ¿Y en qué consiste? En cómo están llevando adelante, ¿no? Cómo afrontan a Pandora en los 3 bloques mundiales, los Estados Unidos, China y Europa. Estados Unidos ha decidido el darwinismo, es decir, aquellas empresas que mueran, pues que mueran. Aquellos trabajadores más débiles y que la tecnología los arrase, pues que los arrasen. La teoría de Darwin, que sobreviva el más fuerte. China lo que ha dicho es, oye, esto me viene muy bien para mi dominación. Yo quiero dominar al pueblo, voy a controlar todo, cómo respiran, cuántos cafés toman, dónde gastan, dónde están, dónde van. Dominación. Y Europa está intentando ir por los derechos, ¿no? Está intentando legislar, lo que pasa es que no va a la velocidad suficiente, ¿no? Por ejemplo, que en los concursos de obras artísticas pues no se presenten inteligencias artificiales, que prohibió eso de que escaneen el ojo de la gente, lo ha prohibido, ¿no? Y quiere regular la inteligencia artificial con los derechos. Las 3 tendencias son las 3 Ds, darwinismo, dominación y derecho. Vamos a hacer, por ir concluyendo la charla, ¿no? Un repaso de lo que hemos dado. Hemos dado estas tendencias, ¿no? La exponencialidad, x elevado a n elevado a y, la tendencia del mundo líquido, que nos ha dado lugar a hablar del modelo JAS de trabajador, el GIG, o la rotura del límite de realidad virtual, la rotura del límite hombre-máquina, con todos esos wearables que hemos hablado, ¿no? O el fin de la certeza de la realidad. Hemos hablado de los datos, donde la idea que hemos transmitido es que información es igual a poder, información es igual a dinero para mí. Hemos hablado de la economía de la creación destructiva, donde hemos hablado de la importancia del tiempo, la economía del tiempo, y de la innovación, tecnología y educación, ¿no? Que es las 3 cosas que hay que tener ahora en las empresas para triunfar. Y hemos hablado de la tendencia Pandora, que nos ha dado lugar a hablar del DDD.
darwinismo, dominación y derechos. En definitiva, estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo mundo. Es el mundo donde vosotros vais a vivir, es el mundo donde vosotros vais a trabajar, un mundo muy complicado, ¿no? Y lo importante es conocer sus reglas, ¿no? Yo he podido esbozaros en estos 40 minutos algunas reglas, pero es muy escaso, ¿no? Para lo que hay que saber, ¿no? De tal forma que, haciendo nuestra aquella sentencia, aquella frase famosa de Darwin, ¿no? Podemos cambiarla un poquito y decir, el profesional que sobrevive no es el más fuerte, no es el más inteligente, será el que mejor se adapte a este cambio. Bien, y con esto doy por acabada la charla a la espera de vuestras preguntas y como diría Henry Kissinger, el secretario de Estados Unidos tan famoso, decía, espero que tengan ustedes preguntas para mis respuestas y quedo a vuestra disposición para estas preguntas. Muchas gracias, Fernando, por todo lo que nos has comentado. Muy interesante. De hecho, en el chat nos han ido escribiendo ya preguntas. Muchas de ellas, a ver, te cuento la primera, Fernando. Álvaro nos pregunta, ¿cómo nos afecta esto en el mundo de los negocios internacionales y qué podemos hacer para protegernos de estos cambios? Vamos a ver, la primera parte de la pregunta está bien, la segunda está mal. No te puedes proteger de los cambios. Los cambios es como la pisadora, van a arrasarte a ti y van a arrasar a la empresa. Por lo tanto, los cambios tienes que verlos venir, conocerlos y aprovecharlos en tu favor. Y por tanto, sean negocios nacionales o sean negocios internacionales, tienes que conocer todos estos cambios y prepararte para ellos, formarte, saber detectarlos, saber cómo van a afectar a tu empresa, saber cómo estas nuevas tendencias, por ejemplo, de meter inteligencia artificial en tus negocios, esto de que la logística ya no depende de los kilómetros, sino que puedes estar compitiendo con tu empresa en esta ciudad, que te pueden traer piedras o tierras desde China y compiten con tu tierra, algo tan burdo como una roca, ¿no? Pueden traer rocas para tu jardín desde China, porque China está solo a un clic de distancia. Lo que tienes que hacer no es protegerte, sino aprovechar la tendencia en cuanto conozcas de qué va. Perfecto, muy clara tu respuesta, Fernando. Álvaro, espero que hayamos podido resolver tu pregunta. Si no, igual puedes escribirnos al correo electrónico y seguimos en contacto. Muchas gracias. Tengo otra pregunta para ti, Fernando. Nos escribe Ariadna Benítez diciendo, ¿se puede pensar que en algún futuro más lejano, sin importar todos estos avances en tecnología y en la inclusión de esta en la vida cotidiana, tengamos que retroceder por seguridad o estrategia a lo que antes era cotidiano y sencillo sin tecnología o IA? Bueno, yo creo que eso no va a ocurrir. No ha ocurrido nunca en la humanidad. Cada vez que una nueva tecnología ha llegado a la humanidad, ya no ha habido retroceso. Imagínate que te vas acercando a una ciudad, a un pueblecito en la Edad Media. ¿Qué verías? Caballos, verdes prados y caballos, unos de transporte, otros para arar, otros para arrastrar carros, caballos. Y entras en la ciudad y ¿qué verías? Establos, herreros. Cuando llegó el motor de explosión, sustituyó todos esos caballos por automóviles y nunca hemos vuelto atrás. Es decir, ¿y dónde está el herrero? El herrero ya no está. Pero, sin embargo, se han creado muchos más empleos en talleres para automóviles, fabricantes de ruedas, fabricantes de carreteras, fabricantes de asfalto. Es decir, no sé si algún día la humanidad tendrá que volver para atrás, pero solo será por un absoluto cataclismo. Una vez que esta tecnología, una vez que Internet ha entrado en nuestras vidas, ¿cómo vuelves para atrás? Una vez que yo ahora reconozco que estoy enganchado con la inteligencia artificial y por ahora he conseguido unas cosas gratis, pero dentro, cuando se me acaben, voy a tener que pagar por seguirla usando. Porque una vez que te enganchas a una tecnología, ya no hay vuelta atrás. Y una vez que las empresas ponen estas tecnologías a funcionar, si las quitan, van a perder competitividad y van a ser arrasadas por las que no lo han quitado.
Así que, bueno, esta es mi respuesta. Muchas gracias, Fernando. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos escribe Riyad Meki. Dice, ¿cómo pueden prepararse los inversores ante la volatilidad de activos considerados refugio, como el oro y la plata, especialmente en contextos de incertidumbre provocados por rumores, desinformación o posibles cambios en la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. El tema se me escapa un poco porque si supiera mucho de esto, ya habría yo hecho buenas inversiones y no tendría que ser profesor de máster, ¿no? O director de máster. Sería rico y viviría en un palacio en algún país tropical, ¿no? Viendo la puesta del sol sobre la playa. Pero efectivamente, hoy en día la cosa está como muy, muy difícil, ¿no? Fijaros que el oro ha estado subiendo ante la incertidumbre que ha creado Donald Trump, al cambiar todas las reglas que veníamos conociendo en el mundo, ¿no? Donald Trump en 6 meses se ha cargado la OTAN, la enemistad con Rusia, la guerra en Ucrania, ya los participantes son otros, se ha cargado Venezuela, se va a cargar Cuba, se va a cargar Groenlandia, y como esto estaba muy raro, pues los inversores se han refugiado en el oro y en la plata. Sin embargo, estos días, las últimas noticias han hecho variar lo del oro y la plata, pero son noticias reales, son noticias falsas. La verdad es que está muy difícil los inversores. Solo los grandes expertos pueden tener ciertos conocimientos y esos ciertos conocimientos están imbuidos por un mundo donde ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, como decíamos antes. Hay una enorme volatilidad de noticias. En fin, creo que es mi mejor respuesta, no te puedo dar otra. Está perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Todo muy claro y sobre todo agradecemos cada uno de los ejemplos que nos has compartido en esta masterclass. Yo creo que se ha profundizado muchísimo. No sé si quieres dar un cierre antes de dar por finalizado este masterclass. Bueno, mi cierre es doble, ¿no? Primero, daros las gracias por haber venido a esta masterclass y por haber atendido mis palabras. Y lo segundo es, el mejor consejo que yo os puedo dar es, una de las mejores cosas que se puede hacer ante un mundo muy cambiante es prepararos, formaros. La formación es la clave para subirse en la apisonadora y no ser apisionado. Por lo tanto, os aconsejo estudiar, apuntaros a un máster, apuntaros a clases de especialización, estar muy atentos a lo que está pasando, porque solo el personal formado será el que no sea destruido. Muchísimas gracias. Excelente mensaje, Fernando. Muchísimas gracias a todos por asistir, por conectarse, que sé que están desde diferentes partes del mundo. Les compartiremos esta presentación a sus correos electrónicos y les estamos dejando también un enlace aquí en el chat para que puedan también visitar la página web del MBA, donde también se profundizan todos estos temas, con Fernando, por supuesto. Muchas gracias. Y hasta luego, hasta la Adiós. próxima.